Hola a todas y todos y bienvenidos a la primera semana del curso virtual ofrecido por la Comisión de Juristas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera conversar con ustedes un poco sobre los lineamientos de esta primera semana en la cual establecemos el marco jurídico bajo la cual el sistema interamericano de derechos humanos protege o trabaja en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como ya lo habíamos visto en la semana de introducción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no tiene una disposición específica sobre pueblos indígenas, por lo que nos lleva entonces a que todo esto, todo el marco que se ha desarrollado en los aproximadamente 20-23 casos que la Corte Interamericana ha decidido que tiene a pueblos indígenas como víctimas, ha sido construido jurisprudencialmente. Esto es muy importante porque, de cierta forma, los problemas o las situaciones que llegan al sistema interamericano, si tuviésemos que depender de constantes reformas o la adopción de protocolos para poder actuar, como se ha dado, por ejemplo, en el caso del Sistema Europeo de Derechos Humanos, muchos de estos casos no hubiesen podido ser decididos por la Corte Interamericana. En este sentido, creo que el sistema interamericano, puesto que de cierta forma obedece también a cómo la Comisión Interamericana presenta los casos, tiene una concepción de la Convención Americana como un instrumento abierto que de cierta forma procura adaptarse a las necesidades y a los problemas se vienen presentando ante ella. Esto nos lleva entonces a nuevamente algo que habíamos conversado al inicio sobre cómo el marco jurídico para la protección de los derechos de los pueblos indígenas está principalmente establecido en el artículo 21 de la Convención Americana, que es la que establece el derecho a la propiedad privada. Posteriormente, y esto lo veremos la próxima semana cuando veamos los casos sobre consulta previa y derecho al territorio, que este concepto de propiedad privada se ha ido expandiendo progresivamente, especialmente a partir del caso Aguastigui, en la cual no solo se concibe el derecho a la propiedad comunal, pero se desarrolla el derecho al territorio, cultura, entre otros elementos que son propios e inherentes a la práctica de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, esto no sería suficiente si no hubiesen instrumentos internacionales que de cierta forma apoyen o apoyasen el desarrollo de esta jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana. De ahí la importancia del Convenio 169 de la OIT en un primer momento y luego la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son estos dos instrumentos lo que de cierta forma orientan al sistema interamericano cómo interpretar y aplicar las provisiones de la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente en lo que establece el artículo 21 de dicha convención. Como ustedes podrán haber visto, la mayoría de los casos, de los 23 casos de la Corte Interamericana en materia de pueblos indígenas, la gran mayoría son sobre industrias extractivas o sobre afectaciones al derecho del territorio indígena. Por lo tanto, esto es algo importante pensando en que este es uno de los principales temas de preocupación actualmente en América Latina sobre pueblos indígenas frente a proyectos extractivos, frente a lo que es la protección de culturas, patrimonio cultural, lo que es el ejercicio y protección de derechos colectivos, pero a su vez puede ser visto una crítica, puesto que hay muchos temas en lo que es los derechos humanos de pueblos indígenas que no han sido aún tratados por el sistema interamericano. Temas de justicia indígena, por ejemplo, o los límites a la jurisdicción indígena no han sido del todo desarrollados en el sistema. Los derechos de las mujeres indígenas en las Américas, si bien el informe de hace unas 2 semanas llena un vacío, pero a nivel de jurisprudencia aún hay un campo amplio para ser desarrollado. Entonces, vemos, por ejemplo, son dos temas importantes en las cuales incluso entra materia de violencia contra la mujer que debería tener un mayor desarrollo, esperamos, en los próximos años.
Una de las preocupaciones que hemos visto estuvo en el foro introductorio de la semana es con respecto a qué entendemos, qué se entiende por pueblos indígenas y quiénes pueden tener esta categoría. Eh, en el convenio OIT y también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas establecen claramente lo cierto que se entiende por pueblos indígenas, elementos de autodeterminación o autoidentificación, el elemento de territorio, presencia continua a través del tiempo, con cultura y rasgos característicos, entre otros criterios. Pero es interesante esa base de unos dos comentarios que estaban en el foro sobre qué se debe entender como indígena o no. Y esto nos lleva a algo que se ha venido dando en los últimos años en nuestro país, en las Américas, en las cuales los censos en el Perú se llevó a cabo un censo hace unos 2 fines de semana atrás. Se incluye un elemento de autoidentificación. Entonces, esto es interesante puesto que en el documento, en las lecturas de la CEPAL, que está en los materiales, se estima que existen 826 pueblos indígenas en América Latina, y que son 45 millones indígenas en las Américas, lo que representa el 8.3% de la población, de acuerdo a datos del 2010. Lo interesante va a ser que la inclusión de estas autoidentificación va a aumentar el número de personas que se consideran indígenas. Por ejemplo, el caso de Bolivia hemos visto que la cual ya había un alto componente de personas que se identificaban como indígenas a raíz de distintos fenómenos sociopolíticos y de elementos de discriminación que vienen siendo desmantelados progresivamente. Vemos un aumento en el número de personas que se consideran como tal. Y esto nos va a llevar precisamente a problemas, o no a problemas, sino a debates sobre cómo llevar un caso ante tribunales nacionales o tribunales internacionales bajo la categoría indígena o no. Entonces, y esto nos lleva a uno de los comentarios que se puso en la plataforma sobre la decisión del caso Sarayaku y la opinión consultiva sobre la titularidad de personas jurídicas como víctimas ante el sistema interamericano. Esto lo veremos la próxima semana, pero en estas dos decisiones la Corte reconoce el ejercicio de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Si bien esto puede estar claro, por lo menos en lo que entendemos como colectividad, frente a pueblos indígenas que se encuentran en determinadas zonas de nuestros países. ¿Qué pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo peruano de la comunidad Shipibo, de los Shipibo que están asentados en la ciudad de Lima? Shipibo se ubican, tienen su base, su territorio en el Amazonas peruano, pero por motivos sociopolíticos y de violencia tuvieron que irse a Lima un número considerable. ¿Estos deberían ser considerados pueblos indígenas o no en el caso de tratamiento de casos de sus demandas en la ciudad o no? Son preguntas que deberíamos comenzar a plantearnos, puesto que no es solamente la autoidentificación como indígena no nos lleva únicamente para ver para vernos situaciones de censo, sino también de reconocimiento y ejercicio de derechos. Los casos que nosotros tenemos en esta semana, la mayoría de ellos trata o tiene que ver con proyectos de industrias extractivas. Sin embargo, el énfasis que nosotros quisiéramos hacer en esta primera semana es con respecto a derechos de personalidad jurídica. ¿Qué es lo que esto representa para los pueblos indígenas? O sea, sabemos nosotros qué es la importancia de la personalidad jurídica en el derecho civil, pero ¿qué es lo que significa esto en contexto de derechos humanos para colectividades? Segundo lugar, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos indígenas? Las obligaciones generales de derechos humanos de proteger, garantizar, están presentes y de respetar están presentes, pero ¿cuáles son las obligaciones específicas sobre grupos de especial protección, incluyendo indígenas? Y el tercer punto es relativo a reparaciones, que los lleva nuevamente a cómo pensar un sistema de reparaciones
que vaya más allá de cambios de normas legales. Y de cierta forma esto es lo que engloba lo que hemos venido discutiendo en la primera semana, la diferencia entre victorias jurídicas y cambios sociales. A lo mejor habría que comenzar a pensar en nuevas perspectivas, en reparaciones más concretas y en órdenes más detalladas sobre cómo implementar este tipo de disposiciones de derechos humanos. Entonces, esta es la preocupación que quisiera que oriente nuestro debate, no solamente a raíz de los 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, pero a su vez sobre cuáles son los casos o cuáles son las situaciones en las cuales podemos identificar avances significativos en nuestros países en materia de pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.